Señor Daniel Rico, ya estamos en antena, ¿eh? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Oiga, la primera pregunta es sencilla. ¿Quién Mm. teme a Francisco Franco? Lo digo No, por su libro. es la más complicada, no, no fastidiemos. Eso es un gancho comercial, básicamente. Bueno, no lo diga, porque el libro está bien. No, sí, pero tiene mucho, es un gancho, es una cita literaria casi de un poco de Virginia Woolf, de ¿quién teme a la Bauhaus feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? Sí. Yo creo que todo el mundo parece en este país. En todo caso, todos los políticos, diría. Sí, vamos a desarrollarlo, pero antes déjeme presentarlo a la audiencia. Sí. Usted, evidentemente, bueno, lo que decíamos, acaba de publicar este libro. Creo que el precio está en Ensayos Anagrama, que es un modelo formato pequeñito para entendernos, Mm. 149 páginas, 11 y pico euros, si no estoy mal informado. Lo digo porque no tengo la etiqueta del libro detrás, ¿eh? No Y llega déjeme a 12. No llega a 12. no llega a 12, exacto. Barcelona, 1969, profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona, suele escribir sobre arte medieval y poesía epigráfica. Su Mm. último trabajo es una edición bilingüe del poema carolingio Hortulus de Balafrido Estrabón, en pretextos. Eso, permítame decirle casi, perdón, es para impresionar, ¿eh? No, no tiene nada que ver, soy culo inquieto. Yo me dedico a pasear por la historia, pero, bueno, a ver, Alfredo Estrabón tiene un buen libro sobre un monumento, precisamente, polémico, en tiempos de Carlomagno. Carlomagno, en el Palacio de Aquisgrán, delante del Palacio de Aquisgrán, se puso en su día una estatua del emperador Teodorico, del rey Teodorico, y tiene un poema sobre eso. Traduje uno sobre jardines de plantas medicinales, pero podía haber traducido el otro. En cualquier caso, todos son monumentos. Bueno, volvamos a la pregunta original de lo que le decía, ¿no? ¿Quién lleva a Francisco Franco? Y usted ha dicho todos, ¿no? Sobre todo los políticos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por esa manía de ir escondiendo las cosas, ¿no? ¿Por qué esconder las cosas? Unos monumentos que yo considero y defiendo en el libro, pues que están muertos, es decir, que no tienen ya detrás un culto vivo que los alimente y tal. Un monumento está vivo, está muerto, eso se ve muy bien, pues si tiene más o menos flores, si la gente se para a su lado en los casos de los monumentos franquistas con la mano alzada o con un bloc de notas, ¿no? Monumentos que están muertos, ¿por qué no utilizarlos con pues, para promover, un poco alentar su potencial pedagógico, que lo tienen, y instructivo y cognitivo, y hacer un espacio público pues un poco más culto, en todo caso más interesado, con más curiosidad por el pasado, por la historia? No tanto ocultar, ¿no? Que es lo que se hace y lo que está haciendo este país a través de unas leyes de memoria que tienen cosas buenas, esas leyes de memoria, pero que en el tema monumentos se equivocan, al menos en parte. Oiga, ¿memoria histórica o memoria democrática? Bueno, las dos conceptos son difíciles de definir con precisión, porque no se definen con precisión, ni en una ni en otra ley, ¿no? Porque la ley de Zapatero se llamaba de memoria histórica. La crítica a ese concepto, a esa expresión, ha sido infinita entre los historiadores, enfadados, ¿no? Porque la memoria nunca es histórica, es presente, puro. La memoria es la representación subjetiva, evidentemente, que nos hacemos del pasado, y por tanto una memoria es presente puro, como vemos hoy el pasado, desde una perspectiva colectiva, ¿no? O determinados colectivos. Lo Y la memoria no puede ser democrática, porque la memoria nunca es plural. La memoria siempre es partisana, decía Tony Judt, uno de los grandes historiadores, ¿no? Ujú, de la fallecido ya, sí. posguerra y tal. Es siempre partisana, es siempre subjetiva, es siempre partidista. La memoria es de unos pocos, no de todos. No, no puede ser plural, porque no puede haber una memoria plural. Lo que puede, y que yo defiendo en el libro un poco, ¿no? Es que haya una política plural de memoria. Eso sí que es posible. Pero en general, las políticas de Estado en temas de memoria suelen simplificar la historia, que es lo que hace la memoria, apropiarse del pasado a partir de una ideología o de politizarlo, ¿no? En el fondo, la memoria, cuando es estatal, porque hay memorias familiares, hay memorias, ¿no? Las asociaciones de la memoria histórica pues tienen sus memorias,
Pero cuando el Estado se apropia de la memoria o codifica una memoria pública estatal, pues no tiene más remedio que manipular la historia. No tiene otra, porque es que la historia es compleja y la historia es difícil de reducir y de encajar, ¿no?, en un artículo de ley, de definir. Lo que pasa es que cuando dice eso, ¿no? Memoria plural, ¿significa que la actual no es plural? A ver, es hasta cierto punto una cierta pluralidad hay, pero la ley de... A ver, hablando de qué hablamos, de la Ley de Memoria Democrática en España, por ejemplo, del 2022, ¿no?, que Ujú. sería el tema que al final abordo en el libro. El libro va de monumentos y no va de memorias en general, ¿eh? Es el lugar que ocupan los monumentos en las políticas de memoria. Ese sería el tema del libro. Pero no va de memoria en un sentido más amplio y tal. Me decía, la memoria no es plural. A ver, lo que está haciendo, la ley de memoria democrática, intentó hacer también la ley de memoria histórica de Zapatero, es restaurar una memoria pisoteada, ¿no?, durante el franquismo, que es la memoria republicana, la memoria del bando perdedor. Eso está, en cierta manera, bien, es decir, es coherente, tiene sentido. Vivimos un tiempo en que no es aceptable que las memorias de los perdedores de la historia no tengan un espacio en el que expresarse. Pero claro, esa memoria no es una, no puede ser una. No es la misma memoria la de los socialistas que la de los comunistas, que las del POUM, que las de los trotskistas, ¿no?, que las de los anarquistas. Entonces, memoria republicana hay una, bueno, hasta cierto punto. Hay que encajarlo, ¿no?, de una manera que al final a veces hay un lecho de Procuto, lo montas todo para que al final todas las memorias que sería legítimo y es legítimo que existan en el espacio público, porque está bien que se reivindiquen y tal, ninguna yo creo que se siente representada por esa memoria que pinta esa ley de memoria democrática que queda, es eso, una reduccionista, ¿no?, esencialista. Lo de memoria democrática no retuerce un poco el concepto mismo de memoria histórica. ¿Qué pasa? La primera ley, que además era de Zapatero, tampoco es que fuese de otro partido distinto al Mm, actual, mm, ¿no? mm. ¿No era suficientemente democrática? Bueno, como ha explicado muy bien, yo en el fondo soy medievalista, entonces yo me dedico al patrimonio, a los monumentos, soy historiador del arte, entonces tampoco he seguido muy bien. Eso se lo respondería mejor un historiador, un especialista en historia, que haya estudiado un poco por qué ha habido ese cambio de terminología en España en concreto, ¿eh? Porque yo no lo sé, yo me sospecho que el concepto memoria histórica es contradictorio. Por lo que le decía antes, lo histórico es lo pasado, no lo presente. La memoria es presente. Es una representación que nos hacemos en el presente del pasado. Por tanto, no puede ser histórica. Una memoria histórica es la que le contaba antes, la memoria que tenían los carolingios, por ejemplo, de la antigua Roma. Esa es una memoria histórica, ¿no? Si aquella memoria fue democrática o no fue democrática, ¿por qué le han llamado democrática? Que es una expresión muy nueva y tengo que entendido que no muy universal todavía, que no está muy difundida, sino que es más propia de nuestro país, pero no se lo puedo decir con seguridad. Yo creo que corrige ese defecto. Yo creo que lo que pretenden es decirnos que la memoria, el culto a la memoria, en el sentido en que se está utilizando este concepto desde hace unos 50 años, medio siglo, ¿no?, que es a raíz del culto al holocausto y tal, este concepto de memoria en particular, que es una cultura nueva, ¿no?, es muy nueva, tiene apenas medio siglo y que acaba de entrar en España apenas hace un cuarto de siglo, pues que ha de ser democrática, es decir, que entiendo que ha de ser representativa, ha de ser plural, ha de ser ¿no?, una memoria que haga partícipes a todas las ideologías, a todos los actores de la historia. Entiendo que esa es la perspectiva y está bien que sea así. La memoria ha de ser democrática, sí, pero no puede serlo, insisto, si es estatal, porque el Estado nunca
nunca... en el fondo, la memoria, tal y como la entendemos ahora, está siendo un poco el sustituto de lo que ha sido la memoria nacional, ¿no? La imagen del pasado filtrada por el culto a la nación, ¿no? Claro. ¿Es una manera de reescribir el pasado también? O de que, perdón, los derrotados en la guerra civil ganen un poco, pues no la guerra, ¿no? Pero sí la historia o el relato histórico. A ver, la memoria es reparación. Reparación. Tiene un punto, o sea, sobre todo, a ver, cuando se habla de memoria, la ley española, en el artículo, en el artículo primero, entiendo, o recuerdo, o en todo caso en uno de los primeros, define memoria como conocimiento, ¿no? Conocer el pasado en todos sus detalles y en todas sus perspectivas y tratar de no dejarse nada. La memoria puede ser conocimiento, pero esa historia de la guerra civil y del franquismo ya está hecha, esa memoria de la guerra civil entendida como conocimiento ya está hecha y se hace constantemente en las universidades y es una cosa muy activa, ¿no? Y aquí tenemos pues historiadores importantísimos y prestigiosísimos que nos han explicado lo que fue la guerra civil, lo que ha sido la dictadura y que siguen investigando en eso. Eso es una cosa, pero luego la memoria en el sentido real o más estricto de lo que pretenden realmente estas leyes es reparar una cosa, una injusticia, ¿no? Y esa reparación se puede hacer de mil maneras. Puede ser una reparación económica, puede ser una reparación, o sea, impartir justicia penal, una reparación punitiva, etcétera, o simbólica, ¿no? Que sobre todo lo que pretende esta ley va por el camino de lo simbólico. En la cuestión de los monumentos, en todo caso, la razón de fondo es simbólica, ¿no? La ley hace cosas que son interesantes, que se han hecho y se vienen haciendo desde la transición, también. ¿Era necesario hacerlas ahora más e insistir en eso? Pues sí, seguramente, ¿no? ¿No? Nacionalizar a exiliados y cosas de estas. Eso se está haciendo y está bien que lo hagan. Pero en el plano de los monumentos y de los nombres de las calles y de los títulos nobiliarios y todas cosas, esto es una reparación simbólica. En el espacio público en España no está a estas alturas de la ley de Zapatero, ni siquiera en 2007 no estaba saturada ya de monumentos franquistas, quizá un poco sí de calles, que son monumentos más visibles, yo los llamo monumentos, pues son monumentos intangibles, el nombre de una calle, ¿no? Y muchas veces son más visibles porque los tenemos más presentes que los monumentos físicos, que no nos fijamos en ellos más que cuando nos vamos a Florencia o a Tokio. Pero España tampoco estaba ya saturada de monumentos franquistas, como los tuvo pues, hasta hace, pues, no sé, a finales del siglo XX. Todavía te llevábamos monedas, ¿no? Pesetas con el rostro de Franco y cosas de esas, sellos, y muchos otros tipos de micromonumentos que ¿no? se nos metían nos metían el rostro de Franco y del franquismo en todas partes. Ya no estaba tan saturada como para ahora emprender una política de limpieza del espacio público, pero sí que le faltaban monumentos, en el caso de que los monumentos sean necesarios todavía, que ese es un tema aparte y lo podemos discutir después, pero sí que le faltaban monumentos, homenajes, recuerdos de quienes lucharon contra el franquismo, ¿no? Y de los defensores de la República en tiempos de la... Déjame hacer una pregunta. Hubo una exposición polémica, se acordará, aquella estatua bajo el mandato ya de Ada Colau hicieron una exposición y había una estatua ecuestre que, como ve, bueno, se acordará perfectamente, acabó mal. ¿Usted cree que esto era una provocación? ¿Había que hacerlo? ¿Estaba bien hacerlo? ¿Cuál es su opinión? ¿El qué? ¿La exposición o Sí, el acto de bueno, vandalismo? no, hombre, la exposición. Yo no estoy a favor del vandalismo, aunque sea contra una bueno, estatua no, de nunca se Franco, sabe. ¿eh? Yo prefiero el vandalismo, digamos, yo no, antes le decía, hay que hacer monumentos o no, yo no haría monumentos ya, sobre todo porque los hacemos muy feos en general, por tanto ya no. Pero, a ver, no, hacer una exposición, eso está muy bien, una exposición que intente explicar algo sobre el franquismo. Y no veo yo por qué una estatua de Franco delante de un museo, como es ese espacio del Born, junto con otra estatua que había ahí de la Victoria, hecha por Marés, que había estado en el Sindorus, ahí en el lápiz, ¿no? Usted Que le la llaman. cita. Sí, yo hablo de esto. Yo
a mí me interesa este ejemplo sobre todo porque todo el mundo fue contra esta estatua a degollar a un Franco que ya estaba degollado de partida, no se entiende muy bien quién se cargó. Ya este Franco que venía de Montjuic estaba en el almacén de Zona Franca ya degollado. Alguien se llevó la cabeza en su... No se sabe cómo, ¿no? Hubo ahí un acto de vandalismo, de destrucción de esa... protestando, no se sabe muy bien por qué, de qué, porque una exposición sobre... Creo que la exposición iba sobre la impunidad de los monumentos franquistas en el espacio público, cómo había tardado este país mucho en eliminar esos monumentos, que es una cosa relativa, insisto, porque los monumentos se han ido eliminando, sobre todo en Cataluña y especialmente en Barcelona, desde la transición, poco a poco, de forma sutil, etcétera. Poco como en Italia. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, los monumentos, hubo una circular oficial así, pero no mediante un decreto o ley o una cosa de esta, sino una circular animando a eliminar monumentos fascistas. No se eliminó más que una parte, el resto se taparon, se ocultaron y luego en los años 80, 30 o 40 años después, un poco como nosotros, empezaron a destaparlos. Nosotros 40 años después queremos ocultarlos más. Bueno, ¿qué pasa con esa exposición? Pues me parece que estaba bien, una exposición que debate estas cosas y que explica que hay unos monumentos y que, no sé, lo que no es sensato es cargarse a un Franco ya degollado, en efigie, digamos, no se sabe muy bien con qué objetivo. Por ahí estaba el procesismo y parece que lo explica el comisario de la exposición, lo explica en un libro. Sí, de hecho fueron las juventudes, creo, de No, Esquerra y de Convergencia las que lo, participaron básicamente en eso, ¿no? claro, Oiga, eso, a ver, eso es la típica politización del espacio público y además aquí lo entendemos muy bien. ¿Por qué razón? ¿No? Por una razón que no tiene nada que ver con el franquismo, el pasado franquista y tal, sino que es una... usted cita otro ejemplo que es el del monumento franquista en Tortosa, ¿no? Lo vamos a poner, que está en medio del río, del efectivamente, río. y tal, ¿no? Y claro, según la ley de memoria histórica de la Generalitat, habría que suprimirlo, pero incluso hicieron una consulta popular en Tortosa y creo que el 60 y pico por ciento dijo que dejarlo porque llevaba muchos años, es costoso también sacarlo, etcétera, etcétera, y además se había readaptado a todas las víctimas, ¿no? ¿Usted qué haría en este caso? Ahora imagínese que es el alcalde de Tortosa. Yo, a ver, la vía del referéndum, que es una vía que se probó, no está permitida, digamos. No es el procedimiento adecuado que exigía la ley de Zapatero. No es esa la vía, la forma de proceder. En todo caso, ahí se llegó a ese extremo o se quiso hacer esa consulta, que también me parece muy bien que se consulte a la ciudadanía, y ganó la conservación in situ, pero contextualizando el monumento, explicándolo. Tortosa fue lo suficientemente adulta para pensar, bueno, esto no es un monumento vivo, este monumento ya forma parte del pasado, es un monumento muerto, como digo yo, de otro contexto, forma parte de nuestro paisaje, seguramente hay otros valores que tiene que no molestan, precisamente porque está ya desautorizado, porque nadie se siente identificado con los valores de ese monumento, y decidieron no dejarlo como está, o dejarlo con su significado original y tal, sino contextualizando, porque en el referéndum lo ponía muy claro, o eliminarlo y llevárselo a un museo, que es una actitud también bastante adulta, pero que es difícil porque estos son mamotretos que es muy difícil meter en un museo, o musealizarlo, es decir, explicarlo en el espacio público, que es un lugar donde es muy interesante explicar cosas, ¿no? Porque para los propios ciudadanos y para los visitantes es un espacio, a ver, por donde pasa mucha gente y por tanto un lugar... nosotros viajamos también por razones de conocimiento, ¿no? Oiga, Entonces, yo lo que haría es eso, lo que dijo la ciudadanía, lo que eligió la ciudadanía. No hay manera de entender en este país, parece, ¿no?, que esa es una alternativa mucho más, yo digo, lúcida, coherente, culta, sabia, inteligente, de acercarse al pasado y de relacionarse con el pasado, intentar digerirlo a través de estos elementos que nos lo recuerdan de una manera muy palpable y muy visible. oiga, y sobre el Born, ahora imagínese, ahora le pido, o sea, lo nombran director del Born, o
consejero de Cultura o alcalde, porque en realidad es un equipamiento municipal. Yo recuerdo, hubo polémica entre otras razones porque tenía que ir a una biblioteca provincial, lógicamente no fue, ha quedado de momento postergada, y usted no sé si se acordará, pero yo recuerdo en los años 90, antes de la euforia olímpica, construyeron un parking cercano y evidentemente encontraron muchos restos que supongo que se cargaron. ¿Su opinión un Mm. poco sobre el Born? También el ayuntamiento ha intentado aquello. Sí, no, a ver, no, desde luego no es un monumento franquista, pero da igual, es que sirve para todos los monumentos. Al fin y al cabo es la manipulación de la historia a través de sus monumentos. En Pero una, el Born es manipulación de la historia. hombre, también, claro, Born es manipulación de la historia. ¿Por qué interesan tanto, ¿no? Esas ruinas de la ciudad asediada, que además se ha convertido, como decía el presidente Torra, año cero, se ha convertido un poco en el símbolo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa apropiación que también la estamos viendo todavía hoy, pues yo lo comento en el libro también, ¿no? En la eliminación de una decoración hecha en tiempos de Primo de Rivera, del dictador, Sí, en la el del. Saló Sant Jordi, ¿no? Ujú. Una pintura, a ver, de segunda categoría, pero con mucho interés histórico. Bueno, es decir, a ver, hay una cultura del patrimonio. Yo lo que defiendo en este libro, yo soy, insisto, historiador del arte, historiador del patrimonio, me dedico al mundo de los museos, de los monumentos. Hay una cultura del patrimonio que lleva 2 siglos y medio de existencia y que no permite tocar los monumentos y hacer con los monumentos, que son bienes comunes, son de todos, no son de un partido o de un grupo o de una ideología. Son bienes comunes, como lo es una catedral. Una catedral, la iglesia no puede hacer con la Santa María del Mar lo que le dé la gana. No puede cambiarle la decoración o convertirla en una. No, porque es un monumento histórico que es de todos. Y de hecho la Iglesia y el Estado pues tienen unos convenios y firman una especie de pacto, ¿no? En que el Estado reconoce que ahí se pueda ejercer un culto y tal, le reconoce a la Iglesia esa propiedad privada y tal, pero la Iglesia reconoce la dimensión cultural, el valor cultural civil de ese monumento, ¿no? Entonces, cuando hay tanta polémica ahora en Granada, por ejemplo, con la mezquita, perdón, en Córdoba, con la mezquita de Córdoba, que la iglesia se está apropiando de la mezquita y que no explica la parte musulmana de la mezquita catedral de Córdoba. Esto es exactamente lo mismo. Ponía ahora lo de Saló Sant Jordi, pero las ruinas del Born. Sí, sí, lo he puesto expresamente. De hecho, perdón, déjeme interrumpir, perdón, ¿eh? Le he Sí, sí, puesto La sí. Vanguardia, en el Ara ponían, que claro, es un diario de más tendencia independentista, decía más o menos que sacaban la pintura españolista, ¿eh? O sea Ya. que Sí, bueno. aquí dicen, recuperan la decoración renacentista, estos periodistas. Diga, No, diga. y todos tienen, utilizan estos términos, evidentemente, porque todos están apropiando y tratan de justificar la restauración. La decoración que había de tiempos de Primo de Rivera, evidentemente que era españolista. Es decir, españolista Claro. en un sentido determinado. Es decir, es explicar la historia, Pero es de los años 20, ¿no? Claro, claro, era la en plena participación de dictadura de Primo Cataluña. de Rivera. No, claro, es verdad que Primo de Rivera hace, bueno, pues, la gente de entonces, la decoración esa se hace mm, eliminando una decoración anterior de corte catalanista, para entendernos. Y que debajo de todas estas cosas hay un monumento renacentista. La justificación ahora que están utilizando, pero eso es una trampa, es evidente, es la valoración histórica del monumento, ¿no? El monumento tiene una historia, un pasado originario que es renacentista y ahí debajo de esos tapices, porque son como tapices o telas, no son pintura al fresco ni sobre la piedra, hay una decoración pues, del siglo XVI o XVII, es una decoración de grutescos. Y Cataluña no tiene el Renacimiento apenas y el Renacimiento que tiene es malísimo. Entonces, tiene poco renacimiento y entiendo que se quiera recuperar eso, pero se va a recuperar o se está recuperando un renacimiento muy malo, de tercera división o de cuarta regional, o sea que tampoco es un gran argumento. En fin, en la cultura del patrimonio, ir quitando capas ahora mismo, eso se hacía a finales del 19, principios del 20, es la forma de restaurar un monumento clásica de Viollet-le-Duc, del nacionalismo agresivo de finales del 19, del entresiglo entre el 19 y el 20, ¿no? Y que nos lleva a las guerras mundiales y demás, ese nacionalismo exacerbado.
Eh, eh, no sé, desde los años 30, desde la llamada Carta de Atenas, no la de los arquitectos, que es la más conocida, sino una carta que escriben los restauradores y tal, se dice que se respetarán los añadidos históricos en los monumentos. Es decir, todo aquello que se va añadiendo son capas que explican la historia de ese monumento y que está bien respetarlas. ¿Por qué no se hace eso? Evidente, porque eso es un salón muy simbólico, ¿no? Y ahora mismo hay una ideología dominante que decide que eso no quiere. Es decir, está haciendo lo mismo que hizo Primo de Rivera. Se está haciendo lo mismo pero utilizando la restauración. Una cultura poco expandida en nuestro país, o sea, poco divulgada en nuestro país, ¿no? Porque si no nos quejaríamos más. En Italia no es tan fácil retocar cosas, remover cosas, porque se quejan, no solo los historiadores del arte, sino... Entonces, para esto, en concreto, para lo del Saló Sant Jordi, yo recuerdo que se hizo un comité de sabios, pero de sabios escogidos. No, es que claro, es es muy lo que fácil. acostumbran a ser los comités de sabios, sí. Entonces, Para todos los son que... trampas. Son trampas políticas. Sí, sí. Para los que se incorporen o sigan esta entrevista, que sepan que estamos hablando con el profesor Daniel Rico, profesor de la Autónoma, que acaba de publicar este libro. Lo tienen 140 páginas y menos de 12 euros. Oiga, déjeme también, por cierto, no, ha dicho, dice, Cataluña no tiene renacimiento. ¿Eso era porque ya estaba en plena decadencia política y económica? Siglo Sí, sí, XV. sí. A ver, es en la Cataluña del siglo XV, XVI, sobre todo, ya no tiene la fuerza. El gran puerto mediterráneo entonces es Valencia, ya no es Barcelona. Sí, no tiene la Cataluña más potente y tal, es la del XIV, hasta principios del XV, ¿no? Pero esto es así, es que Cataluña tiene... Cataluña, otra manera, ya sé que a usted le gustan estos temas, para que vea, pero es un poco lo mismo, ¿eh? Porque un poco lo que denuncio yo aquí a través de los monumentos franquistas y del culto a la memoria, pero que es una cosa de la que los historiadores del arte nos quejamos constantemente, porque no nos gusta, los historiadores en general, ¿no? Que nos manipulen los documentos. Y claro, estos documentos son documentos muy visibles, en piedra, con imagen, ¿no? Y ¿qué le iba a decir yo? La decadencia de Cataluña, para entenderos, que No, por es ejemplo, la en pregunta clave Cataluña, no, siempre. pero para que vea hasta qué punto se manipula, ¿no?, la historia y cómo la ideología determina, es decir, influye de una forma muy potente en el progreso de la ciencia histórica. Cataluña, por ejemplo, en el campo de la historia del arte, y de esto es un ejemplo el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿no?, que dirige un buen amigo, Pepe Serra, el MANAC. Conocemos el MANAC básicamente por sus pinturas románicas, ¿no?, por sus murales románicos, que es una cosa bastante singular, pero que los hay por todos lados. Es verdad que es un museo con una concentración de murales de esa época mayor que otros museos. Pero en cambio las colecciones buenas del MANAC son las góticas, que son las de los siglos XIII, XIV, XV, que es cuando Cataluña se abre al Mediterráneo, ¿no?, y se convierte pues en un reino, la corona, con la corona de Aragón o un reino de reinos. Ahí está Cataluña con unas conexiones con Italia fascinantes y tal. Y el gótico, pues de los hermanos Serra, ese es el arte bueno que hay. Y ese no se conoce apenas. Y tampoco se estudia, es decir, todo el mundo estudia el románico en este país y nadie estudia el gótico. O, a ver, estoy exagerando, ¿no? Estoy caricaturizando, pero es verdad que es un periodo es más esplendoroso y está más olvidado. ¿Por qué? Pues porque el catalanismo que ha ganado en Cataluña desde el siglo XIX es un catalanismo pues ruralista, católico, apostólico, de derechas y tal, y porque el románico son los orígenes dels comtats catalans y de la independencia del mundo carolingio, ¿no? Y es una razón política, ¿no? Y entonces esto a los historiadores no nos gusta, porque no es objetivo, no es... Bueno, algunos sí, ¿eh? O sea que, No, buah, ¿verdad? Los si le historiadores... cuento el discurso que hizo Agustí Colominas como presidente de la Ya, mesa de edad del Parlamento, pero bueno, ya. tampoco es Pero el bueno, tema. quiero decir, los historiadores no estructurales, no... Bueno, oiga, volveremos, déjeme,
voy a aprovechar abusando de su confianza y si usted me dice, no, esto no me interesa y tal, pero déjeme, y volveremos, volveremos a la Mm, memoria histórica porque quiero hablar del Holocausto. De hecho, perdón, usted cita también este libro, el de Ayan Buruma, lo tengo aquí, sí, que está mm, muy bien, ¿eh? Luego tengo una mm, pregunta sobre muy él, buen pero libro. déjeme, cuando habla de la decadencia de Cataluña, aquí siempre nos venden un poco que hubo una serie de plagas, adversidades, ¿no? Terremotos, la peste negra, etcétera, etcétera. Pero fue eso, porque los otros países evidentemente también tenían peste negra. ¿Usted tiene alguna teoría sobre la decadencia medieval de Cataluña? No, no, Perdón, ¿eh? tardo medieval, ¿eh? Yo diría más bien renacentista o moderna, es en la primera modernidad. No, no tengo ni idea, ¿eh? Yo no, esos periodos no lo conozco, no me Vale, atrevo, precisamente porque no soy vale, especialista vale. en esa Le época, eximo. yo no me atrevo a entrar en una cuestión que debe ser complicadísima, Vale, porque vale. las causas nunca son una. Claro, por eso lo decía, sí. Siempre está aquello de lo mal any primer, ¿no? Pero bueno, el Sí, resto sí, de naciones europeas también debían tener malos años. Bueno, es es- evidente, ¿no? O sea sí, que, sí, no, pero bueno. no. Bueno, volvamos a su libro. Oiga, usted ha citado el Holocausto, ¿no? Y de hecho, el libro este que decía antes de Ayan Buruma, el libro este está muy bien también, pero claro, los alemanes tienen más remordimiento, más sentido de culpa, más remordimientos que los japoneses, por ejemplo, es una de las tesis Sí, del libro, ¿no? son dos culturas distintas. Eso yo, la verdad es que no recuerdo muy bien el libro de Buruma, ¿eh? Buruma es un historiador Bueno, genial, pero, he venido a hablar de su pero libro, que conste, y sí, lo que sí, pasa es no, que no, como usted no, lo cita, es un libro que muy lo importante volveremos a enseñar, ¿eh? es un libro muy interesante y evidentemente son culturas diferentes. A ver, la cultura de la memoria, en buena medida se puede decir que la han inventado los alemanes y en buena medida se puede decir que la actitud alemana eh, la política alemana de memoria ha sido muy ejemplar y muy modélica. Se dice, ahora, claro, con lo que está subiendo la ultraderecha en Alemania, uno no sabe ya muy bien a qué acogerse, tampoco se demuestran estas cosas que Alemania pues tiene una democracia pues muy tolerante, muy abierta, donde el debate público existe, etcétera, y que en buena medida también es por este ejercicio. No lo dudo, ¿eh? Una cosa está con la otra. Es decir, un ejercicio de memoria sano que trata de integrar voces distintas en el espacio público y ponerlas en relación y que se comuniquen, no que se den de hostias, sino que se comuniquen. Es una forma muy sensata y muy coherente y muy democrática de hablar del pasado, de relacionarse con el pasado, y esa relación con el pasado es buena para enfrentarse al futuro. Una de las cosas interesantes, de las cosas positivas que tiene la memoria, es que nos puede ayudar un poco sabiendo un poco lo que hemos hecho, pues nos genera una cierta conciencia ética, crítica, una conciencia histórica que nos puede permitir al menos, digamos, intuir qué es lo que no debemos hacer, ¿no? No por aquello de que no se repita la historia. Yo no quiero parecerme yo no quiero que vuelva a ocurrir esto o algo parecido. Para eso debería servir la memoria. En Alemania, un ejercicio sólido de memoria lo han hecho. En todo caso, mucho más. Hay países que no lo han hecho. Y no sé. La mayoría diría que no lo han hecho. De hecho, Eh, a ver, pero también tampoco es un ejemplo, es decir, con la memoria del Holocausto lo han hecho, digamos, bien, porque aquello que hicieron es muy gordo también, lo del Holocausto, ¿no? Con el comunismo no. Hay una crítica muy fuerte después de la caída del muro de Berlín y demás sobre cómo ha borrado Alemania la memoria del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, depende. perdón, usted incluso cita que los alemanes tienen 2 términos, ¿no? El Mahnmal, no sé si lo Sí, pronuncio bien, sí, y el Denkmal, ¿no? sí. Para Bueno, referirse a porque los monumentos. han inventado un tipo de monumento que es el Mahnmal, que quiere decir, es el monumento admonitorio. El Denkmal o Tankmal, yo no lo sé pronunciar tampoco, pero el monumento clásico es el monumento histórico que evoca un héroe o una acción heroica. Ese es el monumento clásico del pasado más inmediato. La historia de Occidente, desde finales del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba a hacer monumentos
a los héroes. Es el tipo de monumento que genera la memoria nacional, nacionalista, ¿no? De los países, de los estados-naciones europeos, occidentales, durante todo este periodo de tiempo. Y todos nuestros monumentos, o la mayor parte de nuestros monumentos en las ciudades, son ese tipo de monumento. Colón, el descubrimiento de América y estas cosas. Estos, con la entrada en escena de esta nueva cultura que es distinta, que es un cambio de paradigma muy importante, que pasamos de una cultura de los héroes a una cultura de las víctimas. No se dice explícitamente no vamos a hacer más héroes, no vamos a rendir culto a los héroes o a los vencedores de la historia, sino que se dice vamos a dar voz a los perdedores de la historia y les vamos a hacer monumentos a los perdedores de la historia. Y eso es lo que vemos hoy en día, monumentos constantemente a los perdedores de la historia, ¿no? Berlín está lleno, es una ciudad de miles de monumentos a los judíos asesinados, los homosexuales asesinados, etcétera, ¿no? A todas las víctimas imaginables. Bueno, la historia en Berlín pesa, ¿eh? Casi No, puede mucho, olerse, mucho. ¿no? Claro. Pero hemos pasado de ese paradigma a este otro. Entonces, dentro de este otro paradigma se inventa este concepto del Mahnmal, que es un monumento admonitorio. Ese monumento lo que nos recuerda es lo malos que fuimos o lo mal que lo hicimos, ¿no? Es el antimonumento por definición. Y eso es un concepto muy interesante, también ligado a un movimiento artístico en los años 80 y 90 en Alemania, que busca la antimonumentalidad y tal. Y bueno, hemos cambiado estamos en otra época. Le he puesto esta foto, esto es Mauthausen, es un monumento a un general soviético, no me lo haga pronunciar tampoco, pobre, que los alemanes, lo torturaron, ¿no? Lo mojaron con agua fría en pleno invierno y lo tuvieron 24 horas en el patio hasta que falleció, ¿no? Un poco por lo que decía de los monumentos, ¿no? Sí. Déjame hacer una pregunta, me voy a No volver a... conocía esto. No lo Sí, de conocía. hecho, bueno, ahí tengo aquí también antes el opuesto, bueno, esto es Dachau, bueno, esto es, déjame hacer una pregunta, porque claro, Dachau, el campo, no sé si usted ha estado en Dachau, el campo No está está. relativamente cercano del pueblo, pero hay que coger un autobús, lo que pasa es que evidentemente no podía ocultarse, de hecho ni los nazis, fue el primer campo de concentración y un poco decir, mandamos nosotros todos los indeseables que consideremos indeseables los encerraremos aquí, ¿no? Pero Mauthausen, los que llegaban a la estación de tren también evidentemente pasaban por el pueblo, ¿no? Aunque fuese a altas horas de la madrugada, ¿no? ¿Se podía ocultar el holocausto? ¿Usted cree que lo sabían los alemanes? E incluso, perdón, los aliados, ¿no? Porque aquello, claro, bombardearon, no sé, Peenemünde, donde fabricaban las V2, aquello en el 43. Parece difícil que pudiera ocultarse pues la existencia de Auschwitz, ¿no? Con tantas hectáreas dedicadas a la industria de la muerte, ¿no? Para entender. Yo tengo una lista de historiadores, alguno amigo que le puedes Bueno, preguntar. pues igual se la pido, perdón. No, es muy buena pregunta, evidentemente. En todo caso, Mate, el filósofo Reyes Mate, dice que Auschwitz y todos estos campos de concentración y demás están hechos, yo los llamo monumentos, como con N, no con M, ¿no? De N de Noruega. Porque no están hechos para ser recordados, ni mucho menos. Están pensados para ser autodestruirse. Lo que pasa es que, evidentemente, a ver, los ojos son ciegos cuando quieren ser ciegos y estar ciegos, ¿no? Entonces, a ver, nazi al final era todo el mundo. En el montón a todo el mundo le convenía ser nazi y, por tanto, mirar las cosas que cabía mirar. Y las cosas, por muy delante que las tengas, lo que decía antes de los monumentos, que lo decía Musil ya a finales del 19, y que le pregunta a usted a cualquier individuo el monumento de al lado de casa a quién está dedicado y muchas veces no lo sabe decir, ni sabe explicar ni precisar en 4 pinceladas cómo está hecho ese monumento. Hay cosas que no se ven porque la mirada no la tenemos puesta en esas cosas. Entonces, no le extrañe. Bueno, lo dejamos aquí. Señor Daniel Rico, profesor de la Autónoma, especialista en muchas cosas, pero hoy hemos venido a hablar de su libro. Lo tienen evidentemente en librerías, comercio electrónico, 140 páginas, si no estoy equivocado, y menos de 12 euros. Pues muchas gracias. ¿Quién teme a Francisco Franco? No le vuelvo a repetir la pregunta porque ya lo he dicho al principio, pero si quiere añadir algo, evidentemente, esta es su casa también. No, gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias. Un saludo.